Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Garza. Pues bueno, empezamos, yo voy a explicar la última parte del capítulo 1, el consentimiento como elemento esencial del contrato. Y empezamos con el punto 7, la retractación de la oferta en los contratos celebrados por correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, un contrato por correspondencia incluye dos partes, la parte oferente y la parte aceptante, ¿ok? Yo te hago una oferta, tú la aceptas en un plazo determinado y si esto no llega a ocurrir, pues bueno, yo tengo la opción de retractar mi oferta, ¿ok? Pues bueno, ¿cómo funciona esto? Esto era algo que podía suceder en los códigos de 1870 y 1884. El oferente o la parte oferente del contrato de correspondencia podía retractarse si por cualquier razón se arrepentía, ¿no? De pues ofrecer o vender algo o ofrecer un servicio, lo que sea. Pues bueno, ¿cuál era la consecuencia de retractarte? Si había una consecuencia, la consecuencia era reparar los daños y perjuicios a la parte contraria, es decir, que si pues bueno, tú te retractabas, tenías de todos modos que hacer pues el pago, ¿no? De los daños. Pues bueno, esto se permitía, como ya lo mencioné, en los códigos de 1870 y 1884. El aceptante, la parte contraria, podía exigir el pago de los daños y perjuicios, mas no podía exigir que se hiciera oferta previa en el contrato. Ok, y pues bueno, ahorita esto no sucede, ahorita en el código vigente no te puedes retractar, a menos que se haya ya pasado el plazo previamente estipulado en el contrato. Sabes que yo te doy para que aceptes 2 semanas, no sé, un ejemplo. Claro que pues lo legal es muy diferente. Y pues bueno, yo te doy 2 semanas, si en 2 semanas tú no me aceptas, yo estoy en todo mi derecho de retractarme. Y pues bueno, ahorita es como les comento muy distinto. Y pues bueno, si tú antes de que pase el plazo te retractas, pues bueno, no es posible. Actualmente la parte contraria, el aceptante tiene eh, la opción o el derecho de hacer que se cumpla la oferta, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de lo estipulado, ¿no? Lo legal, de que sabes que pues tú me diste 2 semanas, ¿cómo te vas a retractar? Tienes que esperar hasta que se pase el plazo para ya poder retractarte. De otro modo, pues yo tengo el derecho de hacerte u obligarte a que pues cumplas con tu parte. Pues bueno, esto viene en el Código Civil, en los artículos de 1804 al 1807. Bien, ahora le explico el punto 8, es muerte del oferente antes de recibir la aceptación y efectos jurídicos que se presentan. Desde el Código Civil de 1870 se ha admitido en nuestro derecho que cuando el oferente muera antes de recibir la aceptación y este hecho lo desconozca el aceptante, los herederos están obligados a sostener la oferta. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues bueno, en un contrato de correspondencia, cuando muere la parte oferente, el que ofrece, pues tú como aceptante, pues tú dices, oye, pues qué onda, o sea, ya teníamos un contrato, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, los herederos tienen la obligación de cumplir con el contrato, ¿no? O sea, pues si tu papá, que fue el que me ofreció, muere, pues tú como heredero, pues ahora tienes que cumplirme, ¿no? Es como se hereda esa obligación. Y pues bueno, eso es prácticamente el punto 8, ¿ok? Punto 9. ¿Cuál es la fuente jurídica de la obligación que existe en el oferente para sostener su oferta durante el plazo legal convencional? Ok. Si lo leí muy rápido, la pregunta es, ¿de dónde nace esa obligación del oferente para que él tenga que cumplir con su oferta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está él obligado a cumplirlo. Pues bueno, ya les explico. Muy bien, voy a leer lo primero para después explicar. Nuestros códigos de 1870 y 1884, al disponer que el oferente debía responder de los daños y perjuicios que causara si hubiere retractado de la oferta durante el plazo legal o convencional, consagraban una obligación nacida antes del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que en los códigos ya se prevé, ¿no? Que te vas a... O sea, si te retractas, ¿qué sucede? Pues si te retractas tienes que
reparar los daños y los perjuicios. Esto quiere decir que ya mucho antes de que exista un contrato ya tienes una obligación, ¿no? En caso de que te retractes, tienes que pagar los daños y perjuicios, ¿ok? Ya finaliza el capítulo 1, seguimos con el capítulo 2 que lleva por nombre el objeto como elemento esencial del contrato. El punto número 1 dice objeto directo e indirecto de los contratos. Pues bueno, esto es un debate como que tiene muchas opiniones de por medio. Muchos autores difieren en sus opiniones mutuamente, pero bueno, desde el punto de vista doctrinario se distingue el objeto directo, que es crear o transmitir obligaciones en los contratos. Y el objeto indirecto pues viene siendo la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, ¿ok? Esto es el objeto directo y el objeto indirecto. El punto número 2 dice requisitos esenciales del objeto en las obligaciones de dar. Pues bueno, en las obligaciones de dar, el objeto consiste en la cosa cuyo dominio o uso se transmite. Como requisitos esenciales de la cosa señalaremos lo siguiente. La cosa debe ser físicamente posible y la cosa debe ser jurídicamente posible. ¿Qué quiere decir que tiene que ser físicamente posible? Que pues bueno, existe en la naturaleza o puede existir. Por lo tanto, si no existe o no puede existir, hay una imposibilidad física. Ahora, se dice que la cosa es jurídicamente posible cuando está en el comercio y cuando es determinada o susceptible de determinación jurídica. Por lo tanto, son cosas imposibles desde el punto de vista jurídico, las que están fuera de comercio y las que no pueden determinarse. Ahora el punto 4. El objeto en las obligaciones de hacer, posibilidad física y jurídica. El objeto en las obligaciones debe ser posible tanto física como jurídicamente. Y pues bueno, se dice que hay una imposibilidad física para ejecutar una obligación de hacer cuando una ley de la naturaleza impide la realización del hecho, constituyendo un obstáculo insuperable, de tal manera que en forma absoluta y para toda persona no podrá realizarse la prestación convenida. Pues bueno, cuando hay una imposibilidad física, esto quiere decir que ya por causas de fuerza natural o no o inhumana, lo que tú quieras, pues ya no puede realizarse el contrato, ¿no? O sea, de que no sé, si murió la persona que iba a prestar el servicio y ya no hay quien pueda prestar el servicio, ¿no? Que estaba estipulado en el contrato, pues ahí ya no se puede. Y pues bueno, con respecto a la posibilidad jurídica, esto quiere decir que es cuando el hecho no puede realizarse porque una norma de derecho constituye a su vez un obstáculo insuperable para su ejecución. Pues bueno, esto quiere decir que si una norma o una ley interviene con la posibilidad de que pueda realizarse el hecho, pues ya es imposible jurídicamente hablando. Y pues bueno, ya por último es el capítulo 3, que lleva por nombre la causa en los contratos. El punto número 1 habla del planteamiento del problema. Y pues bueno, dice que la causa constituye un caso especial entre los elementos esenciales y de validez de los contratos. La causa ha sido y es un elemento muy discutido en la formación de los contratos, de tal manera que se trata de investigar si es un requisito esencial o de validez. Pues bueno, los requisitos esenciales pues vienen siendo lo que son el consentimiento, el objeto, y los de validez la capacidad, la forma, la ausencia de vicios en el consentimiento y la licitud del objeto. Entonces pues bueno, la causa viene como que en una contradicción, ¿no? De que pues es un elemento esencial, es un elemento de validez, y pues bueno, este es el problema como que vamos a estar no viendo en el capítulo 3. Haciendo una conclusión a lo que ya se ha expuesto, Bonnecast trata de analizar los cambios que ha sufrido la jurisprudencia francesa al interpretar los preceptos concedidos en el Código de Napoleón respecto falta de causa, causa ilícita o causa falsa. La jurisprudencia francesa rechaza todos aquellos en los que se invocaba una causa ilícita o falsa como motivo determinante de la voluntad de las partes. Si existe error sobre este motivo, el contrato debía ser nulo.
pero no porque la causa fuera falsa, sino porque existía un error o un vicio. El caso Pendarvis en 1832 es famoso en Francia. Es un caso sucesorio en la cual la jurisprudencia acepta por primera vez que la causa impulsiva no tomó en cuenta la doctrina clásica. En este caso, tomando el Código Napoleón, cuando se habla de causa ilícita o falsa o inexistente, es el caso de una persona que buscaba heredar todos los bienes a su hijo que era incestuoso. De esta forma, el motivo determinante de la voluntad no es cualquier móvil, sino pasa a ser la causa determinante. El artículo 1301 del Código en vigor dice que las disposiciones hechas a título universal o particular no tienen ningún efecto cuando se funden en una causa expresa que resulte errónea, si ha sido la única que determinó la voluntad del testador. Es por eso que se requiere que la causa sea determinante de la voluntad del testador y que sea la única determinante, además de que sea expresa. El 1304 dice que la expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, se tendrá por no escrita. Es por eso que Leon Duguit prefiere usar el término fin determinante de la voluntad a causa. Nuestro Código Civil actual toma una visión ecléctica, pues no es ni anticausalista ni tampoco es causalista, mientras que los códigos de 1870 y 1884 eran anticausalistas. Hablando de la forma como elemento de validez de los contratos, hay que atender que los contratos se clasifican en formales, consensuales y solemnes. Los contratos formales son aquellos en los que el consentimiento no debe manifestarse en una forma específica para que puedan existir. Los consensuales son aquellos que para su validez basta el mero consentimiento, ya sea oral, escrito o por signos inequívocos, o tácito. Y los solemnes son aquellos que ha sido elevado a elemento de existencia esta formalidad específica y en consecuencia de ello, a falta de ello, el contrato no existe. Un ejemplo es el acto jurídico del matrimonio. La manifestación del consentimiento puede hacerse por cualquier medio que revele la voluntad de los contratantes. La exteriorización es indispensable para esto. Y dicho consentimiento puede ser expreso o tácito, como dice el código. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos, y es tácito cuando resulta de hechos u actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en aquellos casos que por la ley o la voluntad deba manifestarse forzosamente de manera expresa. Por otro lado, el silencio, existe un debate sobre si es una forma de manifestación de voluntad o no. En el derecho, el que calla no otorga, el que calla básicamente no dice nada. No obstante, en el artículo 2547 tenemos una excepción, ya que el contrato de mandato admite la aceptación tácita y considera que esta aceptación tácita es cualquier acto de ejecución en el mandato. En el derecho administrativo tenemos la afirmativa ficta y la negativa ficta. Si el contrato no se manifiesta en las formalidades legales, esto está afectando a una nulidad relativa. Recordemos que las formalidades necesitan tener